Ese es el problema del microtráfico en las ciudades, pero ¿qué pasa en las fronteras? Pues un fuerte golpe a las estructuras del narcotráfico dieron las Fuerzas Armadas del Perú en la zona de frontera con Colombia. Más delicado resulta aún que dentro de las capturas efectuadas en la operación, la mayoría son de personas de nacionalidad colombiana. Por eso tenemos el siguiente informe de nuestro canal aliado Latina Noticias desde Lima con Jorge Malborg. En la localidad de Huepí, en la selva de Loreto, frontera Perú y Colombia, el día de ayer se logró un importante operativo en la lucha contra el narcotráfico en la región. Fuerzas armadas y policiales de Perú y Colombia lograron detener a más de 50 personas, 40 de ellas ciudadanos extranjeros que estaban operando en 4 laboratorios ilícitos de procesamiento de cocaína, un hecho que motivó desde el gobierno de Perú que se decretara un estado de emergencia en la zona. Veamos el informe. Por aire, por tierra y vía fluvial se adelantó el operativo denominado Armagedón, en la provincia del Putumayo, en el Perú, que desplegó cerca de 400 hombres de las Fuerzas Armadas de ese país en 4 fincas de la región, en las que había igual número de laboratorios de estupefacientes. Señor presidente. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al extremo norte de nuestra patria. Muchas gracias. Hasta allí llegó el presidente del Perú, Martín Vizcarra, quien horas antes decretó el estado de excepción en la zona de Huepí, con el propósito de intervenir y atacar las estructuras del narcotráfico que allí delinquen en el área limítrofe con Colombia. Como resultado del operativo fueron detenidas 51 personas, de las cuales por lo menos 40 eran extranjeros que se encontraban en estos laboratorios para el procesamiento de cocaína. El mandatario reveló su nacionalidad. En su gran mayoría de nacionalidad colombiana, que estaban en prácticas ilícitas en el narcotráfico. En el operativo se incautó además todo tipo de material para el procesamiento de estupefacientes, en una región que según el mismo mandatario Vizcarra estaba abandonada y a su suerte. Por eso la intervención luego de un minucioso trabajo de inteligencia para detectar las mafias de la droga. El narcotráfico es un cáncer que se mezcla con la corrupción y que juntos quieren perjudicar el desarrollo de nuestro país. Como resultado de la operación Armagedón, se señaló que las personas que fueron capturadas no pertenecían a ninguna estructura disidente de las FARC. Mauro Medina, ministro del Interior del Perú, ha dispuesto ya la identificación de las personas detenidas, así como también su situación legal en el país. Ha descartado de plano la presencia de disidentes de las FARC en esta zona de Perú. Desde Lima, Perú, Jorge Malborg, de Latina Noticias. Jorge, gracias. 12:52 minutos de la tarde. El país está hablando de un posible rearme de las FARC, lo que se ha calificado como una refundación de esta guerrilla. Pero ¿dónde están? ¿Y realmente qué tan poderosos son esos guerrilleros disidentes? Les explicamos. Cuando el proceso de paz se desmovilizaron en total en Colombia 13.000 guerrilleros. Se desmovilizaron en ese proceso. Hay oficialmente 1.463 disidentes. Esto es más o menos un 11% de los guerrilleros desmovilizados. En los procesos de paz en el mundo, lo que la experiencia ha demostrado es que se considera normal que entre un 10 y un 20% de los desmovilizados vuelvan a rearmarse, reincidan. En el proceso, por ejemplo, de los paramilitares aquí en Colombia, un 20% de los desarmados volvieron a armarse. En el caso de las FARC estamos hablando de un 11%. Pero hay 4 grupos disidentes que son los que realmente le preocupan muchísimo a las autoridades colombianas y son estos. El de Alex Gentil Duarte, que delinque en el sur del Meta y en el Guaviare. Él es el responsable del narcotráfico con México y con Brasil. Esa era la zona del otrora muy poderoso Frente Primero de las FARC. También en el Pacífico hay 2 grupos, las Guerrillas Unidas de alias David y el Frente de Oliver Sinisterra, que es alias Guacho. Esto es en Nariño, Cauca, en toda esta zona que tiene que ver con el suroccidente colombiano y con la frontera de Ecuador. Y en el departamento del Cauca, entre Suárez y Miranda, y también un poco en la zona de Caloto, Caldono, Toribío, hay otra estructura también considerada importante por parte de las autoridades. Dice la Fundación Paz y Reconciliación que en total en todo nuestro país hay 28 grupos disidentes de las FARC en 18 departamentos, 57 municipios colombianos. Miren el mapa, es muy impresionante, es donde en la zona roja, digamos, es donde estaría algún tipo de presencia de las FARC en todos esos departamentos: Guaviare, Arauca, Guainía, Meta, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Bichada, Putumayo, Nariño, Chocó, Santander, norte de Santander, Antioquia, sur de Córdoba, sur de Bolívar, Valle del Cauca y Cauca. Pero es muy importante recalcar que esto no significa que las FARC estén en todos esos departamentos, en todo el departamento. Por ejemplo, en el Valle del Cauca están
solamente en Buenaventura, en Antioquia, en el Bajo Cauca. Tipos como Gentil Duarte y Guacho, por ejemplo, están en constante comunicación y eso preocupa profundamente a las autoridades, pero pensar en que todos esos grupos se están organizando como uno solo bajo una estructura piramidal, como lo fueron las FARC durante 50 años de guerra, pues es muy complejo. Pero la gran preocupación de las autoridades está en qué pasaría, por ejemplo, si Iván Márquez o el Paisa, que se encuentran en la zona de Miravalle, se rearmaran. Y sus decisiones dependen del éxito de la JEP y del cumplimiento de los acuerdos. El Paisa, por ejemplo, un dato más para terminar, estuvo involucrado en el secuestro de los 3 estadounidenses. Así que su gran temor es terminar extraditado como Simón Trinidad.